¿podríamos hablar de una fundamentalidad o una integración ontológica, si no solo epistemológicas? Bueno, esta pregunta no la voy a poder responder, obviamente, como he dicho en la advertencia al principio de esta charla, pero, em, claro, hay ciertos conocimientos o ciertos modelos que parecen más directamente, sin aderezos, extraídos de las observaciones, por no decir del mundo material, vamos a decir de las observaciones por lo menos, que otros. Y luego hay otros que son mucho más especulativos o mucho más creativos o mucho más sofisticados en el sentido de haberles añadido mucha estructura que no era evidente en una observación, digamos. Por ejemplo, decir que las plantas tienen células puede ser problemático por ese tienen en un sentido filosófico más sutil, pero digamos que em, es una observación mucho más inmediata que afirmaciones que se puedan hacer, qué sé yo, a lo mejor en física fundamental o a lo mejor en asuntos de cuestiones sociales o de sistemas mucho más complejos, ¿no? Entonces, insisto, no sé en qué medida se puede responder a esta pregunta, pero hay claramente, si pensamos, por ejemplo, en las jerarquías que establecen, una vez más, los niveles de organización, hay claramente una diferencia entre niveles de organización próximos a nosotros, lo cual ya le hace levantar la ceja a uno, y niveles de organización muy alejados, que están muy en los extremos, ¿no? Parece que en los extremos de esas jerarquías la observabilidad disminuye y la abstracción crece, ¿no? Por ejemplo, en las escalas más bajas, escala subatómica, escala atómica, obviamente la observabilidad se complica mucho, es evidente, ¿no? Por una cuestión de escala. Eh, y luego la abstracción crece en la medida en que, claro, esas escalas, nociones que parecen evidentes y que parecen muy concretas a nivel macroscópico, como podría ser la noción de forma, la noción de extensión, la noción de posición, la noción de materia, parece que empiezan a desvanecerse, que empiezan a diluirse. Entonces eso es sumamente problemático a la hora de hacer observaciones y decir qué es lo que está pasando. Entonces requiere modelos pues más quizás sofisticados, ¿no? Que parecen, digamos, no tan eh, fotográficos, en el sentido de no tan una captura de lo que está pasando, sino una consideración teórica al respecto de lo que está pasando o algo similar, ¿no? En el extremo superior de las jerarquías ocurre algo diferente, pero que comparte esa falta de observabilidad y esa abstracción. Es difícil observar de forma directa, es imposible, un fenómeno a escala social, por ejemplo. ¿Cómo puedes medirlo de manera directa? Siempre tiene que haber un montón de medidas indirectas que, bueno, pues dentro de un marco común den lugar a algún tipo de conclusión. Pero eh, es un poco inobservable en ese sentido. También es más abstracto en la medida quizá en que es un sistema tan complejo que, bueno, resulta difícil identificar rasgos concretos específicos y hay que teorizar quizá más o plantear nociones que no están tan claras como pueden estar a lo mejor en biología, por ejemplo. Eh, entonces, existe esta problemática, ¿no? En los extremos de las jerarquías. Claro, sospechoso, ¿no? Quiero decir, porque justamente cerca de nuestra escala parece quizá todo más manejable. Esto denota un sesgo antropocéntrico relevante, aunque también cabe plantearse en qué medida es simplemente un sesgo o es que esas escalas tienen eh, algún tipo de privilegio en general en su concreción o en su, no sé, manejo epistemológico, no sé. En fin, esto habría que pensarlo. Eh, pero parece, ¿no? Que quiere parecer que en algún sentido, o en alguna medida, eh, hay mayor isomorfía, ¿no? Hay mayor parecido entre los modelos y la realidad, cada uno entienda esto como pueda, en esas escalas y no tanto en las otras. Eh, bien, luego, habría que pensar también, por cierto, en caso de que hubiera una fundamentalidad o una integración a nivel ontológico, ¿dónde queda la causalidad en esto? ¿Vale? Por ejemplo, en estos sistemas, en estas jerarquías, en estos niveles de organización, ¿en qué sentido están causando unos a otros? Bueno, en fin, esto es otro debate, eh, pero vamos, está ahí también la cuestión. Y luego, ¿en qué medida es posible hablar de
una fundamentalidad o una integración metodológicas. Bien, tal y como he definido fundamentalidad, en ninguna, en cierto sentido, porque lo he definido explícitamente como una propiedad de un concepto, de un contenido, de un conocimiento, ¿no? Pero claro, em, yo diría que es evidente que puede existir un método que sea intentar buscar, intentar encontrar o intentar construir, intentar crear o proponer conceptos o conocimientos que sean integradores, por ejemplo, o que sean fundamentales. Pero claro, ese, ese método al final acaba recayendo en los conceptos, ¿no? De nuevo, es como que parece difícil escapar de que la fundamentalidad de la integración vengan dadas como una propiedad de los conceptos. Sí, o sea, por lo menos sin hacer una definición muy diferente de la que he planteado, eh, parece complicado, pero vamos, o sea, habría que verlo. O sea, que esa es una cuestión también a plantearse. Así que son posibles la fundamentalidad y la integración ontológicas o metodológicas. De nuevo, en algún sentido y en alguna medida sí, aunque quizás están mucho más claras las de nivel epistemológico.